Un saludo cordial a nuestra querida y virtuosa comunidad. Estamos arrancando con una nueva transmisión, estamos arrancando con un nuevo bloque específico en materia internacional. Y qué mejor que nuestro compañero Nicolás, especialista en estos temas, porque en principio parece ser que hay un nuevo conflicto en Líbano, una nación que ya se encuentra históricamente diezmada por las guerras, ya sean internas o externas, y que ahora vuelve a estar en el foco del mundo porque justamente se han desencadenado una serie de hechos que ameritan ser atendidos y entendidos. Así que sin más preámbulos, la palabra a nuestro querido compañero Nicolás. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Y justamente vamos a estar hablando del Líbano, un país el cual está ubicado en Oriente, que tiene como países limítrofes a Israel y a Siria y al mar Mediterráneo. Una cuestión muy importante la del mar Mediterráneo porque nos vamos a recordar algunos conflictos que sucedieron en los años anteriores. Pero primero y principal, ¿cuál es la noticia de fondo? ¿Qué es lo que está sucediendo en la República Libanesa? Está en una crisis más severa de la historia. Algunos consideran que es la primera gran crisis de la era posmoderna dentro de este país. Y esta tarde justamente ha tenido que salir el ministro interino, porque ni siquiera hay un primer ministro, no hay presidentes. Es un caos la política justamente del Líbano, porque el grupo del terror, perdón, ahí va el pide censura después, porque si no sabemos cómo nos trata YouTube y Twitch, Hezbollah es quien está prácticamente en la realpolitik manejando el gobierno, Banco Central y demás cuestiones. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Ha habido un colapso del servicio de Internet, cortes de luz constante, falta de cloacas y un delirante sistema impositivo. Para tener un poco de relación, ¿qué es lo que está sucediendo en la cuestión económica, por ejemplo? El Banco Central empezó una mega emisión de justamente de la moneda del Líbano, lo cual claramente resultó en una hiperinflación, que estamos hablando que entre 2019 y 2021 los precios aumentaron un 441% en el Líbano. El 77% de la población está bajo la línea de pobreza y casi el 50% vive en la indigencia. También hay un dato de color muy importante que es uno de los países junto a la Argentina y otros países más endeudados por el Fondo Monetario Internacional también, quien llamó a que esta es la crisis más grave que el Fondo Monetario justamente ha dicho que esta es la más grave crisis de la historia del mundo moderno, exclamaban ellos. A su vez, como bien comentábamos, hay que recordar que hace un par de meses, nosotros lo hemos tratado en la resistencia también, sucedía la explosión en Beirut, un lugar en el cual mucha gente dijo fue un ataque, fue una explosión, todavía no hay certeza y desde ahí se puede ver un poco de crisis en toda esta región, entendiendo la importancia que tiene tanto la salida del mar Mediterráneo como los países con los que limita, tanto Israel como Siria, que ya sabemos todos los conflictos bélicos, históricos, políticos, religiosos que está habiendo en dicha región. Por lo tanto, se puede ver una debilidad política total prácticamente y ha tenido que hablar el primer ministro, porque lo vamos a denominar primer ministro, aunque propiamente dicho es quien está dirigiendo el país, pero no tiene el poder del primer ministro, que es Hassan Diab. Se ha reunido con embajadores de los países vecinos y la ONU y ha pedido, por favor, evitemos que desaparezca el Líbano. En su comunicado ha dicho expresamente, hago un llamado a los reyes, príncipes, presidentes y líderes de nuestros países amigos y hago un llamado a las Naciones Unidas y a todas las organizaciones internacionales para ayudar a rescatar al Líbano de su desaparición. Perdón. Justamente es el jefe de gobierno interino, como bien comentábamos, ya que hay que recordar que en su momento, el 4 de agosto del 2020, la explosión en el puerto de Beirut, como bien comentábamos, cuando se habían detonado unas reservas explosivas de Hezbollah, renunció el primer ministro formal y desde entonces los políticos sectarios rebeldes no han podido ponerse de acuerdo sobre un nuevo gobierno. Hay que entender que la situación política y religiosa se une muchísimo en todos estos países de la región. Por lo tanto, podemos ver una crisis institucional, política, lo cual se ha escalado a un grado social con protestas masivas todos los días, un incremento de la violencia muy grande, entendiendo que la gente, hay un 70% de pobres y un 70% de pobres y 50% de indigentes, los cuales han generado un malestar total con los cortes de luz, los cortes de internet y toda esta cuestión. Y si tenemos en cuenta todos los hechos que han sucedido también relacionados a Hezbollah hace poco y a todos estos grupos del terror en toda esta región, podemos entender un poco la importancia que tiene el Líbano en dicho lugar, entendiendo también la salida que tiene al mar Mediterráneo, uno de los principales países que tiene salida. Horacio, no sé si querés aportar algo referido a toda esta cuestión. Está silenciado. Disculpen. Creo que es importante remarcar en este punto que
el primer ministro en funciones de por sí ya carece de legitimidad dada la forma en la que se incorpora al cargo. Creo que esto es importante porque a veces la gente a mí me suele preguntar comúnmente ¿por qué insistimos desde la Resistencia Radio en legitimidad? Bien, vamos a hacer un paréntesis antes de continuar con lo que es el bloque precisamente que trae Nicolás. Pero es importante, porque el primer ministro posee la legalidad en la función, pero no su legitimidad. Es para que se entienda. Ustedes recuerdan el colapso que hubo en Argentina en 2001. Podríamos decir que fue un golpe político, podríamos hacer 20.000 teorías. Lo cierto es, quienes iban asumiendo las presidencias en esas 2 semanas que hubo digamos, un vaivén de presidentes, eran posiciones legales, es decir, mediante la ley, el Estado les reconocía competencia, pero no era legítimo. ¿Qué es lo que es legítimo? Legítimo es aquella ordenación social, voy a ser bien preciso para que nadie se pueda equivocar, es la ordenación social cuya aplicación no depende de la fuerza coactiva del Estado. Es decir, para que se entienda, hay una ordenación social que ni siquiera depende de su reconocimiento legal, como por ejemplo hacer fila en un colectivo. No hay una sola ley que diga que hay que hacer fila antes de subirse al colectivo. Pero uno ya lo toma como una ordenación social. Hay ordenaciones sociales como podríamos decir, por ejemplo, ciertas prácticas, ciertos usos y costumbres. Parece una tontería. Pero por ejemplo, el no matarás no requiere necesariamente del Estado encarcelando al asesino, no necesariamente digo, hay mucha gente, pensemos en Nicolás, en Herreros, en mi caso, que aún pudiendo hacer esa acción, no la harían. ¿Qué quiere decir? Que ya hay una ley que es legítima, porque nosotros reconocemos que esa ley es justa. Nosotros reconocemos que esa ley que le aplique el Estado es una ley benigna. Entonces, eso es legítimo. Ahora, ¿cuándo es ilegítimo? Cuando hay una representación, como puede ser actualmente la asociación ilícita llamada kirchnerismo, que no es legítimo. ¿Por qué? Porque es una asociación ilícita por los delitos que comete, por la forma en la que vulnera las libertades y la vida. Lo mismo está sucediendo en este momento con Líbano. En Líbano, y espero, no me quiero extender más en lo que es legalidad legitimidad, es para que se entienda. El primer ministro en funciones, Hassan Diab, es justamente una figura que goza de la legalidad, pues no tiene representación legítima. ¿Qué hace esto? Profundiza el conflicto, porque hay gente que no se siente representada por sus menciones. Y este primer ministro tampoco es que goce particularmente, casi que parece argentino, no es que goce de lo que es la mejor cancillería diplomática. Y esto Nicolás Valle que sabe, ¿no? De lo que son las relaciones internacionales. Vamos a tomar en cuenta algunas palabras del propio Hassan Diab. Él mismo reconoce que el país está al borde del desastre. Yo creo que es un poco optimista, yo creo que ya está en un desastre completo, pero claramente que va a intentar salvaguardar su figura. Y a pocos días de la explosión social, que si recuerden, si la explosión social no fue hace 2 semanas, no sé cuánto más debería suceder para que se lo considere una explosión social. La situación está clara, Líbano y los libaneses están tan valientes al borde del desastre, los libaneses están haciendo frente solos a este oscuro destino y ha apuntado antes de pedir ayuda a la internacional que salve el Líbano. Es decir, tiene una suerte de una mezcla muy particular entre ese querer resguardar la propia identidad, pero al mismo tiempo el realismo político lo impulsa a reconocer que si no recibe ayuda internacional, Venezuela se convierte en una panacea al lado de lo que es Líbano. O sea, Líbano ya tiene una historia de haber estado en un punto, además de gozar de acefalías, en guerras civiles internas que ni siquiera los países bálticos llegaran a semejante nivel de enfrentación. No hay guerras más cruentas que las guerras étnicas, porque es cuando ya al otro no se lo ve como un ser humano, sino como un inferior. Y estos ejemplos muchos van a pensar que me refiero a la Segunda Guerra Mundial. No, estamos hablando de cuestiones complejas. Las guerras étnicas que se dan incluso en África, uno dice, son todos, parecieran ser idénticos. No, pero se desconocen peor que una bestia atacando a otra en pleno estado de naturaleza. Y Líbano tiene confrontaciones que van en parte étnicas y en parte son religiosas. Y estos conflictos son mucho más profundos que los conflictos políticos más en posmodernidad donde la política del consenso es la política imperante. Por eso es tan difícil también llegar a un acuerdo en este sentido.
Hay a su vez un componente que no sé si quisieras, ya como para no tener tanto, Nicolás, remarcar, que es el componente de la inmigración, la cantidad de desplazados que se están dando y que esto repercute en Líbano. Los desplazados sirios, claramente, que son un punto de quiebre para la política europea, pero que también se ven afectados por los refugiados palestinos y que esto apunta que también va a ser parte del colapso que va a tener Líbano, porque una vez que Líbano termine ya en su completa decisión, ¿a dónde se van a desplazar los libaneses de buena fe? ¿A dónde van a... quién va a asumir la responsabilidad internacional y la protección de estos libaneses? Cuidado en este sentido, porque va a quedar una nación, o mejor dicho, va a quedar una estructura burocrática con una estructura, podríamos decir, arquitectónica, totalmente diezmada, con una nación desplazada por el mundo, pero esos recursos, mejor dicho, ese paso a los recursos en poder de alguien van a quedar. Quizás allí se sepa finalmente quiénes fueron los que realmente impulsaron estos conflictos. Y ya para no extenderme más, Nicolás, creo que hay una frase que me parece un poco fuerte. Se dijo, el hecho de vincular la ayuda al Líbano a la formación del nuevo gobierno se ha convertido en una amenaza para la vida de los libaneses y la entidad libanesa. Es decir, es como que hay una suerte de confusión, y esto lo dijo el primer ministro, esto quiero remarcarlo. Eh, este fue un cruce entre el presidente y el primer ministro encargado, que es justamente Michel Aoun y Saad Ahiri, respectivamente, donde conversando sobre estas tensiones lo que muestran es quién se beneficiaría, ya dijimos, si el estallido se produce y queda la tierra vacía, para que se entienda, queda la tierra vacía. Ahora, si el gobierno sale fortalecido, ¿quién realmente se favorece de la ayuda internacional? Porque este es el gran miedo, de que el primer ministro utilice la ayuda internacional para perpetuarse en el poder. Y es un primer ministro que, insisto, no goza de legitimidad. Entonces, la ayuda internacional, vaya a saber uno, esto sí es una cuestión de especulación y con eso cierro, si finalmente favorecería o no a justamente profundizar un gobierno, entre comillas, de facto. Porque no es un gobierno que fue emergido en base a la tradición o incluso de manera decir democrática. Sabemos que yo estoy en contra de la democracia como sistema postmoderno, pero digo, no goza de ningún tipo de legitimidad del primer ministro. Así que bueno, hay mucho más para decir, pero quería saber tu opinión, Nicolás, antes del cierre, respecto a lo que es esta figura del primer ministro y la ayuda internacional que pide. Si acaso lo beneficia, no lo beneficia a él, beneficia o no beneficia al pueblo, profundiza o no profundiza el caos, la intervención extranjera, porque recuerden que algunos extremistas cuando ven algunos cascos azules o cuando ven ciertas injerencias de llevar más y mejor democracia de América del Norte al resto de los continentes, suelen ser mucho más incisivos en sus ataques. Totalmente, ahora sí creo que es de suma importancia lo que mencionabas tanto de los inmigrantes sirios principalmente que van hacia el Líbano y toda esta cuestión, y también los más de 300 fallecidos que ha habido en las protestas entre 2019 y 2020, sin contar el tema del 2021 porque no hay datos todavía, o yo por lo menos no los he encontrado en los últimos informes de la cantidad de fallecidos por protestas que informa justamente el Estado del Líbano. Y me parece también de suma importancia entendiendo la posición geográfica en la que está geopolítica cercana a Israel, cercana a Siria, donde sabemos que hay muchísimos conflictos y con salida al mar Mediterráneo, justamente quién va a dar la principal ayuda económica, ya que hay que entender también que el Líbano tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional impagable, como la de Argentina, como para que la gente lo entienda, y habrá que ver muy bien acá quién termina dándole el apoyo y prácticamente hablando de la praxis política, el Líbano quién termina respondiendo. Si te parece, Horacio, bajamos. Perfecto. Bueno, ya hemos finalizado con este análisis. Sé que es un análisis abstracto, sé que es un análisis complejo. Vamos a poner algún tipo de información extra también en la descripción del video para ayudarlo con los apellidos. Insistimos para que se entienda la idea final. Líbano está en crisis, pero la crisis es geopolítica, porque se conjuga al mismo tiempo, y lo que hemos querido marcar con Nicolás, una política interna en pleno estallido, donde la ayuda internacional podríamos ver si favorece o no un gobierno totalmente ilegítimo, con un factor externo que es el paso hacia cierta comercialización de ciertos recursos naturales. Entonces, en el medio queda una población libanesa que yo creo que es un pueblo con total legitimidad igual que el resto,
que se encuentra diezmado por una guerra civil artificial promulgada y que, insisto, y con esto cierro, perdón que me extiende, pero ¿cuál es el punto en cuestión? Nada es casual. Nada es casual en el mundo de la política. Miren, con esto cierro. Tiempo atrás nosotros dijimos, cuidado con Birmania. Entonces, ¿por qué vamos a hacer un especial de Birmania? Ni siquiera, mucha gente ni siquiera sabe dónde queda en el mapa Birmania, pero sin embargo después descubrimos, para que vean por qué dejamos estos registros en YouTube, porque el tiempo muchas veces nos termina dando la razón. Birmania, curiosamente, se genera un estallido social, pongan 15 comillas de cada lado cuando hablamos de estallido social, como que si fuese una suerte de revolución espontánea, donde curiosamente aparece una figura democrática, una figura globalista, encarcelada injustamente, y esto merita la intervención de los poderes internacionales. Y uno dice, bueno, casi que pareciera que es una cuestión de sentido común la intervención de ciertos poderes internacionales para llevar paz a un pueblo que se encuentra atacado por una amenaza interna. Y habría que discutir la legitimidad de dicha intervención. Pero ¿qué descubrimos después? Que en Birmania se concentra el 10,2% de producción global de los metales extraños necesarios para realizar lo que es el proyecto de sostenibilidad en energías renovables en el mundo. Es decir, todo el proyecto de la Agenda 2030 de la ONU en materia de sostenibilidad energética, la producción global de lo que se requiere para llegar a dichos fines, un 10% concentrado en Birmania, el 60% concentrado en China. ¿Y quién sería el país interventor para llevarle paz a Birmania? China. Cuidado con República del Líbano. Sí, más gente, muchísimas gracias por todo su apoyo, muchísimas gracias por permitir que la resistencia siga trabajando. Sus ayudas, sus colaboraciones son fundamentales para sostener este proyecto y atentos que vamos a estar realizando un nuevo pedido de colecta y colaboración para los merenderos de Córdoba, como así también vamos a estar realizando una nueva transmisión solidaria para ayudar a gente que no es de Córdoba, en el caso particular de Celeste Cáceres, a quien le mandamos un afectuoso saludo. Muchas gracias a la gente que nos sigue por Twitch, aunque ustedes no lo crean, que se creen una cuenta en Twitch, que nos estén siguiendo, que activen las notificaciones, nos ayuda enormemente. En el mundo de la ontología digital estamos compitiendo contra los mega titanes progresistas, pero bueno, somos estos, somos chicos cordobeses, como decimos acá, nos las rebancamos, nos importa poco y nada el financiamiento que tengan ellos, nosotros apelamos a la buena fe de ustedes. Sin más, muchísimas gracias, muy buenas noches.